Saludos a todos. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, según la hora en la que estén. El tema que se va a tratar hoy corresponde al tema de coagulación sanguínea. Para comenzar con el tema de coagulación tenemos que comprender el término al cual se refiere la hemostasia. La hemostasia es la capacidad que tiene el cuerpo de mantener sus niveles sanguíneos, para lo cual tiene mecanismos para evitar la pérdida de sangre. Entonces va a tener mecanismos como la coagulación para disminuir la pérdida y detenerla de todas maneras. Pero también va a tener mecanismos contrarios, que es la anticoagulación, que van a evitar que estos coágulos puedan generar problemas patológicos, probablemente tapones, trombos. El exceso de coagulación también es perjudicial para el cuerpo. Genera trombos y de hecho va a generar posteriormente una trombosis. Por su lado, el exceso de anticoagulante en la sangre va a generar hemorragias por su lado. Razón por la cual esto debe mantener un equilibrio, por eso se he diagramado un balancín, un sube y baja, para que pueda demostrarte que ambos procesos deben estar en equilibrio completo. El exceso de uno viene a ser perjudicial, así como el exceso de su contraparte. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a hablar un poquito más de la hemostasia. La hemostasia tiene que ver también con este término que necesitamos entender, lo que es la hemorragia. La hemorragia es la extravasación de sangre, la salida de sangre de los vasos sanguíneos. La hemorragia va a diferenciarse entre si es de vía arterial, venosa, mixta o capilar, cada una con características diferentes. En el caso de la salida de sangre de tipo arterial, la salida es intermitente por pulsos, debido a que la sangre arterial es sangre que sale o está en vía de salida del corazón. Entonces tiene mayor fuerza de salida, por eso es que se percibe pulsos que corresponden con el pulso cardíaco. El color es rojo brillante porque es sangre oxigenada. Por su lado, la sangre venosa tiene una salida sanguínea continua, no es a pulsos, pero sale de manera continua y su color es de un tono rojo oscuro, que correspondería a sangre desoxigenada. En el caso de una hemorragia arterial hay que procurar hacer una constricción cercana al punto de salida. En el caso de la sangre venosa se debe ser un poquito más lejos. La sangre capilar, por su lado, es de poca cantidad y rápidamente se detiene. De hecho, se genera una mancha ligera y dura muy poco tiempo para su detención, debido a que los capilares, al ser los vasos sanguíneos más pequeños, pueden responder mucho más rápido y cerrar, hacer vasoconstricción cercana, evitando la pérdida excesiva de sangre. Existe un cuarto tipo, que es la salida de sangre mixta. Entonces en esta se va a ver salida continua e intermitente de sangre, para lo cual se tendría que hacer un torniquete para evitar la pérdida excesiva de sangre. En el caso de la hemostasia que ya se ha explicado es la capacidad que tiene el cuerpo de mantener la sangre en su interior. Está constituida por tres factores o tres etapas: factores vasculares, plaquetarios y factores de coagulación plasmáticos. Cada uno de estos cumple su rol en el caso de que se presente una hemorragia. Comenzamos con los factores vasculares. Los factores vasculares implican a todos aquellos
en el cual el vaso sanguíneo actúa evitando la pérdida de sangre. En este caso, la célula que más importancia tiene viene a ser el caso de esta capa de células. Todos los vasos sanguíneos, en su capa más interna, va a presentar una capa de células epiteliales denominadas células endoteliales, que son células aplanadas en epitelio simple. Estas células endoteliales no solamente son recubrimiento, son las únicas células que aparecen en todo tipo de vaso sanguíneo. Así sea el vaso de mayor calibre, una aorta, que puede tener varias capas de diversos tipos celulares, así como los vasos más delgaditos, que son los vasos capilares, donde también van a aparecer por lo menos células endoteliales. La importancia de estas células endoteliales no es solamente de soporte, de recubrimiento y que sean vía de canalización de la sangre, sino que presentan fisiológicamente múltiples funciones. Presentan función de barrera inmune, donde presenta el citoesqueleto, moléculas adhesivas. La función hemostásica, donde la presencia del óxido nítrico y citoquinas y quimioquinas mantienen el flujo sanguíneo y la sangre a nivel interior. Además de que presentan reacción a nivel inflamatoria e inmune, también por citoquinas y otras proteínas que pueden permitirle responder de diversa manera, ya sea cerrándose, haciendo vasoconstricción u otros motivos. Esta función está conectada con la de la hemostasis, en la que tiene regulación del tono vascular utilizando el óxido nítrico y iones de calcio. Dicho sea de paso, el calcio es bastante importante en este proceso y vamos a hablar varias veces en este tema del calcio. También presenta funciones en la angiogénesis. La angiogénesis es el proceso por el cual los vasos sanguíneos son capaces de crecer o desarrollar nuevos vasos, nuevas zonas de irrigación, debido a que necesitan esta capacidad para poder reponer la circulación a determinadas zonas que hayan perdido circulación producto de un trauma, de una lesión. Esta capacidad le permite crecer, generar nuevos vasos sanguíneos e irrigan estas zonas que hayan perdido circulación. Así como también presenta funciones en la supervivencia celular. Aquí ya se habla de las caspasas. Si hablamos de las caspasas, estamos hablando del proceso de apoptosis, así como genera angiogénesis, genera angiolisis. Entonces puede también eliminar vasos sanguíneos que hayan sido cortados, que ya no tengan circulación y entren en proceso de degradación. Entonces entran en un proceso apoptótico, se lisan las células de manera programada y se hace la remodelación de la circulación sanguínea para establecer vías que puedan llevar nutrientes a todas las células del cuerpo, sin dejar ninguna, razón por la cual esta célula es sumamente importante, evitando la necrosis de cualquier zona corporal. Basta la falta de una irrigación sanguínea, la irrigación sanguínea en una zona para que las células que estén presentes ahí estén perdiendo nutrientes y mueran posteriormente. En el caso de las células endoteliales, su función principal aparece cuando no existe una condición inflamatoria. Cuando no existe la condición inflamatoria, la célula endotelial produce citoquinas antiinflamatorias, es decir, evita la inflamación. Es como que mantuviera en equilibrio las células. ¿Para qué? En el caso de que ocurra algún proceso patológico, algún proceso de daño, lesión a nivel de tejidos, a nivel orgánica o celular, donde se presentan alarminas o PAMS, permite el paso de células
inmunes. En el caso de la inflamación, se incrementa la adhesión para las células inmunes, ya sea para las células de línea blanca, como son linfocitos o granulocitos que requieran acudir a alguna zona, haciendo una especie de pasarela para que puedan avanzar. Además de que en los casos inflamatorios, cuando las citoquinas cambian, se modifican a un proceso inflamatorio, permite la permeabilidad incrementada del tejido, con lo cual les da paso, les apertura algún agujero para que puedan circular y pueden ingresar por un proceso denominado diapedesis, por el cual pueden llegar a los tejidos donde son necesarios. Estas células además presentan este denominado factor tisular. Todos estos factores los vamos a ir viendo durante esta exposición, por eso es que no es la única vez que estoy colocando esta diapositiva. Factor 1 fibrinógeno, 2 protrombina, 3 tisular, 4 es el calcio, la 5 proacelerina, la 7 proconvertina, la 8 factor antihemofílico, 9 crismas, 10 el factor Stuart Power, el 11 antihemofílico C, el 12 Hageman, el 13 estabilizante fibrina y el 14 proteína C. Ojo que el número no corresponde a una secuencia de funcionamiento. El número que tienen los factores de coagulación corresponde al tiempo o al momento en el cual fueron descubiertos. De hecho, el primer factor que se descubrió es el fibrinógeno. Y el último que se ha considerado es la proteína C, que es una proteína muy especial. No exactamente es parte de la cascada de coagulación inicial, más es un regulador. Vamos a verlo a posterior. De estos, el factor tisular está presente en el endotelio. Cuando el endotelio se lesiona, se libera el factor tisular y el factor tisular es una especie de campana, un aviso para llamar inmediatamente a plaquetas. Es un factor atrayente de plaquetas. Normalmente no está en el plasma, solamente se libera en el caso de que se rompan las células que son de tipo endotelio. No son las únicas células que presentan factor tisular, también pueden tenerlo los fibroblastos, algunos macrófagos, entre otras células, pero la mayor cantidad de factor tisular se presenta a nivel de células endoteliales. Ahora vamos a hablar de las plaquetas. Las plaquetas son fracciones celulares con capacidad fisiológica, o sea, pueden funcionar, pueden trabajar. Su cantidad es bastante elevada, alrededor de 150 a 400.000 por microlitro. Y tienen un tiempo de vida media bastante corto, solamente duran de 7 a 10 días en circulación. Su reserva, es decir, la cantidad de plaquetas excedente, se almacena en el vaso, pero también la eliminación se realiza en el vaso y en el hígado. Esto permite que en el caso de que ya hayan cumplido su tiempo, estas plaquetas son recibidas, son almacenadas en el vaso durante un par de días más o menos, y en el caso de que se necesite, quizás hubo un accidente, una lesión grave, inmediatamente se liberan estas reservas. Pero en el caso de que no se usen, simplemente pasan por una eliminación y recuperación de su material. Estas plaquetas a su vez presentan en su interior gránulos densos, gránulos alfa y lisosomas, que van a contener también sustancias que corresponden a los factores de coagulación, con los cuales van a continuar el proceso coagulatorio y regulatorio. El proceso de producción de plaquetas se denomina trombopoyesis. Dura alrededor de una semana. Parte de una célula hematopoyética, que es el hemocitoblasto,
se desarrolla en un megacardioblasto, que es una célula gigante. Este megacarioblasto, o también se le llama megacariocito de tipo 1, se sigue desarrollando, sigue incrementando hasta llegar a la etapa 4, donde empieza a liberar fracciones de su citoplasma con membrana que vienen a ser las plaquetas, pero estas fracciones ya tienen una carga de gránulos, de enzimas que le van a servir para cumplir su función. Estos ya se van liberando inmediatamente a circulación. En razón de más de 1000 plaquetas por megacariocito. Seguimos avanzando. Listo. El vaso sanguíneo, como habíamos indicado, está cubierto de células endoteliales. Cuando existe una lesión, inmediatamente se envía la señal, el factor tisular, tisular factor. Este factor tisular va a llamar a las plaquetas. A su vez, el factor tisular se va a unir al factor 7 y este posteriormente ya activa al factor 8, que es el factor en conjunto del factor von Willebrand. Van a establecer que las plaquetas se unan a una determinada zona y las plaquetas a su vez siguen mandando señales para que sigan uniéndose otras plaquetas y formen un tapón plaquetario. Este tapón plaquetario va a estar constituido por plaquetas, factor de von Willebrand, que también empieza a alargarse y entre comillas se podría decir, a amarrarlas y unirlas. Entonces este tapón plaquetario es el primer sistema o la primera forma en la cual se detiene el sangrado. Nuevamente recordamos acá el factor tisular, el factor 7, la proconvertina, y el factor 8, que es el factor antihemofílico A, que se une al factor von Willebrand, con el cual siempre tiene interacción, y está unido a la membrana plaquetaria, y va a seguir unido y van a seguir llamando a más plaquetas para unirse. Aquí he marcado 4 factores que son relevantes: el 2, la protrombina, el 7, 9 y 10. Estos factores tienen mucho que ver con la interacción que tienen con una vitamina que se necesita en el cuerpo, que es la vitamina K. La vitamina K proviene de bacterias que están presentes en la vía intestinal. Necesitan la vitamina K para funcionar. Este último también es dependiente de la vitamina K, pero ya les he dicho que vamos a hablar un poquito de este a posteriori. Ahora vamos a ver la cascada de coagulación. Muy bien, con esto completamos conceptos. Se tiene una herida, una lesión, donde se rompe un vaso sanguíneo. Se rompe tejido, se rompe endotelio y este endotelio roto va a liberar el factor tisular. Listo, retrocedo. Y no puedo retroceder, ya. El factor tisular, que parece que era el 3, se une al factor 7 y lo activa. Al unirse al factor 7, esto provoca la activación del factor 9. Factor 9 activado se une al factor 8, que, es que está trabajando con el factor de von Willebrand, y ambos juntos van a activar el factor, este es 10 inactivo, en factor 10 activado. A partir de acá, del factor 10,
esta vía se le llama vía común. Todo esto es, digamos, la vía extrínseca, producto de una lesión externa. Esto es la vía común. Y hay algunas flechas que están viniendo desde la vía común de nuevo de retorno. ¿Por qué? Porque exacerban, aumentan la reacción de las vías para incrementar la velocidad de reacción. De hecho, la carga de moléculas que se tiene producto de las plaquetas que se van uniendo va a ser bastante fuerte para realizar el tapón plaquetario lo más pronto posible y posteriormente realizar la unión y la producción de fibrina para hacer el tapón de fibrina, la fibrinización. Entonces, desde la parte inferior, el factor 11 apoya e incrementa la acción del factor 9, así como también se incrementa la acción del factor 8 y el factor 5 para que puedan reiniciar, se puede decir reciclar la misma fuerza química y pueda incrementarse la reacción para controlar lo más pronto posible la hemorragia presente. Hace un momento les hablé de que esto correspondía a la vía extrínseca. La vía extrínseca implica daño del vaso sanguíneo, un trauma, daño de tejidos ya sea adyacentes, un corte, una herida. Hay ruptura del factor tisular, ¿no? Entonces en la ruptura, el factor tisular trabaja con el 7 que se activa y entre ambos, factor 7 y factor tisular, van a trabajar con el 9. Bueno, acá en este esquema no se colocó al factor 9 y activan al factor 10. Fíjense que el factor 10 sí o sí trabaja con calcio, necesita la presencia de calcio. Razón por la cual problemas en la presencia de calcio en sangre evitan o reducen la capacidad de, de producir una coagulación adecuada. De hecho, algunas sustancias que se denominan quelantes de calcio sirven como anticoagulantes. Si se quela el calcio, si se secuestra el calcio, no se produce la cascada de coagulación, se bloquea. ¿Listo? Una vez que entramos a activar al 10A, este 10A junto con el factor 5, que es la trombina, van a actuar como activadores de la protrombina, que es una molécula que está presente dentro de plaquetas y en sus fosfolípidos, y a la protrombina la convierten en trombina. Esto que ya está en azul, incluso vemos por acá por este lado, es lo que se llama la vía común. Ya, por acá van a lo mismo. La protrombina, con ayuda de más calcio, se convierte en trombina. Y la trombina va a servir esencialmente para convertir al fibrinógeno en fibrina. ¿Y por qué toda esta vía necesita convertir al fibrinógeno en fibrina? Porque la fibrina va a formar una especie de malla. Es una proteína que es de tipo fibrosa y también incluso es adhesiva, se enreda. Ah, ¿y por qué no existe el fibrinógeno en forma de fibrina? Ya listo. Por ese mismo problema. El fibrinógeno no es adhesivo, no es fibroso y no se enreda con nada. Por eso está inactivo. Solamente se activa cuando se necesita, porque si no se enredaría en cualquier lugar y generaría un trombo. Ese es el motivo por el cual el fibrinógeno nunca está en forma activa, a menos que se necesite para coagulación. ¿Listo? Ahora la trombina, a su vez, activa el factor 13 y este 13 activado establece una unión con la fibrina, haciendo que la fibrina genere enlaces peptídicos entre sí, lo cual potencia la capacidad de unión, la hace más dura, se puede decir, y evita la pérdida mayor de sangre. Por el otro lado, tenemos la vía intrínseca. La vía intrínseca es en caso de que no ocurra daño del vaso sanguíneo, ni trauma, ni heridas.
Puede ocurrir un traumatismo sanguíneo, sí, algún problema sanguíneo, o en el caso de que la sangre tome contacto con el colágeno. El colágeno también es capaz de activar la vía de coagulación. ¿Y cuándo puede activarse el colágeno? Cuando hay una lesión. Puede ser una lesión interna, puede ser algún problema sanguíneo que puede generar activación de la vía intrínseca. En el caso de la vía intrínseca trabajan con otro factor, otras moléculas. El factor 12 que se activa en conjunto con estas dos moléculas, el cininógeno de alto peso molecular y la precalicreína, que están a nivel circulatorio. Se unen, activan al factor 11 y este factor 11 va a ayudar a activar junto con el calcio el factor 9. Recuerden que habíamos visto acá que también necesitan activar el factor 9 para que el 9 en conjunto con el factor 8, que es el de von Willebrand, permita la activación del factor 10. ¿Ven? O sea, con lo enredoso que parece la cascada de coagulación, tiene muchos puntos en común. Sí o sí necesitamos que el factor 10 se activa. Una vez que se activa el factor 10, ya la vía es común. El factor 10 activado va a ser activador de protrombina, junto con plaquetas y fosfolípidos. La protrombina se convierte en trombina, la trombina activa el fibrinógeno en fibrina y esta activa a su vez el 13 que estabiliza la fibrina y forma el coágulo, forma el tapón. ¿Listo? Y de la misma manera, también la misma trombina establece o incrementa la producción de factor 8. En este esquema no se veía el factor 8, pero el factor 8 viene acá a activar al factor 10. El factor 8 es sumamente relevante. De hecho, hay enfermedades en las cuales el factor 8 se produce de manera disminuida, muy reducida, en poca cantidad. Estas enfermedades, por ejemplo, son los tipos diferentes de enfermedades de tipo coagulopatías, tal como está la hemofilia de tipo A. La hemofilia de tipo A implica la falta del factor 8, mejor dicho, la disminución, porque no hay falta total, pero sí muy poca producción. La hemofilia tipo B es la pérdida o la falta del factor 9. También son absolutamente importantes. Eso es lo que ocurre en la cascada. Fíjense que en la vía intrínseca incluso se ve más puntos donde es absolutamente necesaria la presencia de calcio. Razón por la cual la presencia de calcio, la ingesta de calcio, es sumamente importante en la dieta humana. Seguimos. Ahora, la hemostasia, aplicándose a una hemorragia, implica dos fases. La hemostasia primaria, que corresponde con la unión, la formación del tapón plaquetario. Acá tenemos el colágeno y el factor de von Willebrand, junto con que les he dicho factor de von Willebrand y factor 8, a pesar de que les digo de manera indistinta, son diferentes, pero actúan siempre juntos. Entonces el factor de von Willebrand va a permitir que vengan las plaquetas y se empiecen a pegar. Y en conjunto con calcio, ayuda de la serotonina y el adenosindifosfato, forman el tapón plaquetario. Para esto ha tenido que haber una llamada por el factor tisular, pero al final tenemos un tapón plaquetario. Ya están las plaquetas pegadas, tratando de detener la hemorragia. Incluso empiezan a llamar a más plaquetas. La hemostasia secundaria implica el llamado por fosfolípidos a el resto de factores de coagulación y la formación del coágulo de fibrina. Eso quiere decir, y repetimos, hemostasia primaria, tapón plaquetario, hemostasia secundaria, coágulo de fibrina. Entonces, en el coágulo de fibrina incluso se enredan aquí bastantes eritrocitos y terminan de formar
todo el coágulo. El coágulo es una estructura mucho más estable, pero no se ha curado la herida. Ojo, solamente se ha detenido la hemorragia. Esto se podría ejemplificar, por ejemplo, en una hemorragia en el dedo. Si nosotros tenemos una hemorragia a nivel del dedo, nos hemos cortado con un papel, que usualmente ocurre, empieza a sangrar y después de unos segundos, a veces un par de minutos, deja de ocurrir el sangrado. Pero ojo, esta detención es bastante frágil. Esto corresponde a la hemostasia primaria. ¿Por qué sé que es bastante frágil? Porque si se han fijado y les ha ocurrido, quizás tuvieron que mover la mano o presionar su dedo contra otro lugar y vuelve a salir sangre. Eso todavía sigue siendo hemostasia primaria. Funciona para detener, pero no es 100% eficiente. Pasado un tiempo, unos minutos, ya la hemostasia secundaria se está realizando y el tapón es mucho más resistente. El coágulo de fibrina es sumamente resistente, puede realizarse otras actividades. Claro que algún movimiento, quizás un doblez que se realice en el tejido muy intenso puede quebrar el coágulo, pero este coágulo va a rápidamente recuperarse debido a que, como les he dicho, la fibrina viene a ser una molécula bastante adhesiva, viene a enganchar, enredar a varias células para que formen el coágulo. ¿Listo? Esto todavía siguen siendo solamente hemostasia. Ahora, ¿qué etapa va a venir? Posteriormente, estas mismas plaquetas van a liberar sustancias que permiten la recuperación, la regeneración de tejido. Eso quiere decir que todo el resto de células que se han perdido entran en reproducción. Esto se le llama plaquetas activadas. Empiezan a liberar quimioquinas y otras sustancias que permiten que las células que están alrededor, que correspondían a tejido de relleno, conectivo, epitelial externo y otras, se recuperen y empiecen a crecer, empiecen a desarrollar. Al desarrollar van a recuperar y van a tapar el mismo punto, pero ya esta vez con tejido, y el coágulo ya no va a ser necesario. Es más, el coágulo va a tener que ser eliminado porque esto es un tapón temporal. Cuando el tejido, la reacción de las plaquetas es demasiado intensa, digamos que tienen demasiada liberación de este factor, lo que va a pasar es que la cicatriz que se está formando se hipertrofia, se desarrolla en exceso, lo cual se conoce como cicatrices queloides, que son bastante notorias. Y eso no corresponde siempre, solo se trabaja para ciertos casos, en el caso de algunos individuos que genéticamente tienen esta situación. ¿Listo? Avanzamos. Entonces acá resumimos todo lo que es la activación. Tenemos la hemostasia primaria, respuesta inicial ante la lesión vascular. Participa las plaquetas. Acá hay varios procesos. Uno, ya, esto quizás no lo mencioné antes, pero es bueno mencionarlo. Contracción vascular. Les dije que el endotelio también trabajaba. Entonces el endotelio hace contracción vascular para evitar más pérdida de sangre. Se cierra. Segundo, empiezan a venir las plaquetas por medio de el factor tisular que venía de la ruptura de las células endoteliales. Estas plaquetas se activan y empiezan a llamar. Están activándose por medio de los otros factores, factor 7 y factor 8, von Willebrand. Y comienza la agregación plaquetaria, se juntan, se pegan. Entonces se pegan las plaquetas, se va formándose el tapón plaquetario. Lo primero es tapón plaquetario y acá en este esquema se nota lesión o daño, el vaso se contrae y se hace el tapón plaquetario. Hasta acá
hemostasia primaria. Después, ya propiamente la coagulación, se forma un coágulo estable. Se hace la cascada por vía intrínseca o extrínseca. Miren, les dije que esto nos acordemos, el factor 10. Una vez que se activa el factor 10, este es activador de la protrombina. La protrombina se convierte en trombina. Y la trombina activa al fibrinógeno convirtiéndolo en fibrina y a su vez también se activa el factor 13 que hace que la fibrina se polimerice, se estabilice, genere sus uniones peptídicas y se forma el coágulo de fibrina que es mucho más estable. Acá, si vemos en el esquema, se observa lo que ocurre totalmente, donde hay unión de plaquetas y también están los eritrocitos. ¿Por qué? Porque se enredan y se pegan. ¿Listo? Después va a venir el proceso de remodelación celular. Ya se recuperan todas las células alrededor y se acabó. Pero todavía tengo este coágulo. ¿Ahora qué debo hacer? Siguiente etapa. Regular la hemostasia. Si tengo el coágulo, también debo eliminar ese coágulo. ¿Por qué? Después del tiempo de que se haya remodelado todo, ese coágulo podría salir a circulación y podría obstruir alguna vía, quizás inhabilitando y evitando que lleguen nutrientes a determinadas zonas del cuerpo, lo cual es sumamente peligroso. Entonces también se debe regular la hemostasia. Se debe hacer anticoagulación. Entonces hay sustancias que son inactivadores de los factores de coagulación. También entramos en proceso de fibrinólisis. Y el hígado también se va a encargar de depurar los factores de coagulación que hayan sido activados. ¿Cómo se inactivan factores de coagulación? Existe una sustancia que se produce, la antitrombina 3, que inactiva los factores de coagulación y neutralizan a la trombina. Bueno, si se aplica heparina, su acción se acelera. La proteína C, que les dije que íbamos a hablar después, se considera el factor 14. Esta bloquea a los factores 5 y 8. Al bloquear a los factores 5 y 8, evita que siga habiendo coagulación, la bloquea, la disminuye. Esta proteína C es dependiente de la vitamina K. De todas formas, es bastante dependiente de esta vitamina para poder realizar el proceso. Además, la producción de proteína C viene a ser regulada por la trombomodulina, la cual, bueno, aunque no esté escrita, la trombomodulina va a ser secretada también a nivel sanguíneo para regular esto. Se secreta una vez que ya se ha controlado el coágulo, ya se ha controlado la hemorragia, perdón, y se empieza a secretar mayor cantidad de proteína C y antitrombina 3 para evitar sus efectos posteriores. Una insuficiencia puede haber a nivel congénito y es sumamente peligrosa porque puede implicar muchos casos de formación de trombos. Existen también otros fármacos, digamos, drogas que podrían trabajar como anticoagulantes. La heparina, por ejemplo, es antitrombínica. Cuando se aplica la heparina, esta inhibe el factor 9 y si inhibe el factor 9 inhibe a toda la vía común. El dicumarol bloquea la vitamina K y si bloquea la vitamina K, bloquea el 2, 7, 9 y 10. Todos estos, que son la protrombina, proconvertina y el Stuart Power, todos estos se bloquean y si se bloquea la coagulación. Esto puede servir como anticoagulante, pero en el caso de una hemorragia, el dicumarol o la pérdida de vitamina K tendrían un efecto terrible debido a que no se generaría el tapón plaquetario, mejor dicho,
el coágulo y la hemorragia se mantendría. Razón por la cual cualquier sustancia que bloquee la vitamina K viene a ser sumamente peligrosa. En este caso tenemos, por ejemplo, la warfarina, que se aplica en el veneno para roedores, para ratas, con ese objetivo de generar hemorragias. Pero también se aplica a nivel clínico cuando hay riesgo de trombos para evitar justo su acumulación y la generación de puntos en los cuales se genera isquemia. La EDTA, citratos y oxalatos son quelantes del factor 4, que es el calcio, o sea, quelantes del calcio. Bloquean el calcio y con eso bloquean la coagulación. Si alguno se acuerda, el EDTA, los citratos, al menos estos dos, aparecen en los tubos de toma de muestra para evitar que se coagule la sangre en estos tubos con el fin de utilizarla para análisis posteriores. Y el fluoruro, que inhibe la glucólisis. En el caso de funciones en las cuales se haga la fibrinólisis, tenemos que las células del endotelio vascular que han sido dañadas van a mandar actividades del plasminógeno. El plasminógeno, ¿para qué va a servir? Para degradar a la fibrina. Entonces se activa el plasminógeno, que es otra molécula, se convierte en plasmina y la plasmina va a hacer que la fibrina se degrade. Se puede decir que la va a desarmar a la fibrina. De lo que era una molécula bastante fibrosa, bastante estable, la va a desarmar y va a hacer que su producto, aquí también hablamos de la regulación hepática, viaje al hígado y el hígado se encarga de terminar la degradación de las moléculas. Ahora, estos activadores de plasminógeno también están regulados, porque tampoco se puede soltar demasiado a nivel sanguíneo. Es muy delicado el manejo y la cantidad. Para eso existe inhibidores de activación del plasminógeno que trabajan acá. Cuando la célula del endotelio está dañada, va a liberar digamos sin querer, activadores del plasminógeno, las células muertas, rotas. Entonces no me conviene todavía que se bloquea la fibrina hasta que se controle la hemorragia. Y estos inhibidores van a bloquearla, van a bloquear estos activadores. Así como también hay inhibidores de la propia plasmina. Bloquean a estos dos puntos. Se puede decir que frenan el desarme de la fibrina hasta que ya se establezca correctamente la producción de células, la recuperación tisular, y cuando ya se establece que está completo, recién se elimina los inhibidores de los dos puntos y se empieza a degradar a la fibrina. Acá podemos rápidamente en este esquema poder observar, ¿no?, como el plasminógeno tiene que pasar a plasmina y la plasmina va a degradar la fibrina en PDF. ¿Qué son PDF? Productos de degradación del fibrinógeno. Ya ni siquiera son exactamente una proteína, son restos proteicos que van a permitir que se pueda metabolizar los restos de la fibrina para su posterior manejo. Esto está regulado a diferentes niveles. El PAI, inhibidor de activadores de plasminógeno, lo que habíamos visto hace un momento, que regula a los activadores de plasminógeno. Aunque suena un enredo, de todas formas se necesita sistemas, se puede decir, redundantes para poder controlar a la coagulación. El alfa-2-AP, que es la antiplasmina, también la bloquea, y el TAFI, que es el inhibidor fibrinolítico activado por trombina. También esto inhibe a la fibrinólisis hasta que sea necesario. Cuando ya es necesario ya lo cortan para poder desarmar el coágulo de fibrina. ¿Listo?
Espero que esta sesión les haya sido de provecho. Muchísimas gracias. Tengan un buen día.